Buenas noches. Hoy tenemos como invitado al Seremi de Desarrollo Social, Julio Verdejo, a propósito de los resultados de la encuesta CACEN 2015, que tiene algunos datos bastante llamativos, como conversaremos con él. En particular esto de que ha mejorado el tema de la desigualdad en nuestra región en algunos aspectos, pero hay otros que todavía están crónicos. Pero de todo eso vamos a conversar con don Julio. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, en los datos generales, por lo propósito de que vi en un sitio del gobierno, se hablaba de que habíamos mejorado, estamos dentro de las regiones con menos desigualdades. ¿Sobre la base de qué estamos en ese aspecto? Claro, pero primero señalarte que la CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, ¿cierto?, es, junto con el censo, uno de los dos instrumentos que te permiten hacer levantamiento de información sobre la cual se construyen, se levantan nuestras políticas públicas, particularmente sociales. Y efectivamente, como tú has señalado, hay datos muy buenos. Hay datos muy buenos como, por ejemplo, la reducción de la tasa de pobreza por ingreso, porque la CACEN hoy día mide la pobreza desde el punto de vista de los ingresos, metodología por ingreso, pero también con una metodología multidimensional. ¿Eso qué quiere decir? Que evalúa desde 5 dimensiones, ¿cierto?, el perfil socioeconómico del hogar: educación, salud, trabajo y previsión social, vivienda, y hoy día se ha incorporado una nueva área, una nueva dimensión que se llama redes y cohesión social. ¿A qué se refiere ese ítem? Esta última dimensión tiene que ver a que la medida que los hogares, las familias, las personas se interrelacionan con el resto de la sociedad, con organizaciones, con la iglesia, con clubes, ¿cierto?, mejoran sus expectativas de desarrollo social, económico, educativo, ¿cierto? A menos capacidad de vinculación o integración a redes sociales, por cierto que las personas caen en mayores grados de vulnerabilidad. Ah, perfecto. Bueno, y en ese aspecto, en relación en particular a esta mejora en nuestra región, en niveles de desigualdad, ¿en cuál de las dos dimensiones o en ambas dimensiones estamos mejor? Bueno, lo primero es poder señalar de que efectivamente en la metodología pobreza por ingreso, es decir, todos los ingresos autónomos que se generen en un lugar producto del trabajo, ¿cierto?, tenemos una mejora sustantiva. La encuesta del 2013 teníamos un 14.5 y hoy día tenemos 9.7, lo que es estadísticamente muy significativo. Es harto porcentaje. Bastante. Y una tasa de indigencia, ¿cierto?, pobreza extrema de solamente el 2%. O sea, 9.7 menos 2, ¿cierto?, son 7 puntos arriba y 2 puntos abajo. Entonces, eso para nosotros es bastante satisfactorio. Y creemos, ¿cierto?, alguna hipótesis es que junto con el crecimiento, los enfoques de políticas públicas que tiene, digamos, los sectores, ¿cierto?, nos han permitido entonces contribuir a reducir esta tasa. ¿Y en cuáles indicadores no andamos tan bien? Bueno, la verdad que aquí yo diría que hay algo que realmente es preocupante. Y fíjate tú que hoy día tenemos a las mujeres que se han incorporado en forma significativa al trabajo entre el 2013 y el 2015, estamos más de un 3,5%. Sin embargo, cuando se contabiliza los ingresos autónomos producto del trabajo, lamentablemente hay una diferencia casi del 60%. Ahora, esto es un promedio, naturalmente claro, hay sectores que es más igualitario, pero hay una proporción importante donde hay una diferencia muy significativa. Y esto mismo se ve agravado, por ejemplo, porque hoy día la tasa de acumulación de capital humano, digamos, los años de escolaridad, en el hombre llegan a un poquito más de 12 años. En cambio, en la mujer recién está pasando los 11 años. ¿Y esta diferencia, por qué tenemos tantas brechas? ¿Seguimos la mujer abandonando, por decirlo de alguna manera, los estudios antes que los hombres? ¿Se dedican a la casa? ¿Es por la maternidad, de precoz? ¿Qué factores están incidiendo en eso? Bueno, yo creo que hay una multiplicidad de factores y habría que ver de acuerdo a las características del grupo socioeconómico y cuáles son las que más se ponderan.
Pero recordemos que la pobreza afecta principalmente a la mujer por sobre el hombre. Entonces ya tenemos ahí un elemento, una causa. Enfrentar entonces, ¿cierto? El resguardo del hogar, la seguridad del hogar. ¿Sabes tú que el 60% de los hogares en esta región tiene como jefatura de hogar a una mujer? Y en el caso de la población del 40% más vulnerable es un 67%. O sea, estamos hablando de prácticamente 7 de cada 10 hogares más vulnerables tienen a una mujer como jefa de hogar. Entonces, probablemente allí hayan causas estructurales. Entonces, bueno, estos estudios obviamente ayudan a focalizar las políticas públicas precisamente para reducir estos temas. Me imagino entonces, sabiendo que el 70% de los hogares más vulnerables, la mujer la que los conduce y viven en situación de pobreza, obviamente, me imagino que las políticas públicas en nuestra región se van a enfocar a eso, a fortalecer, por ejemplo, los jardines infantiles, a fortalecer el trabajo de la mujer, la oportunidad de proseguir estudios. Me imagino que por ahí están trabajando como gobierno. Exactamente, exactamente. Fíjate tú que Junji, en el caso de Junji, de una meta de 4 o 5 jardines, vamos a llegar a una meta de 8 jardines infantiles, más de 1.400 nuevos cupos, lo que significa liberar el tiempo de la mujer en forma importante, pero significa además brindarle oportunidades a los niños más pequeños, desde el punto de vista que son hoy día procesos educativos, procesos formativos, con un fuerte componente cognitivo, ¿no? Y desarrollo de las dimensiones afectivas. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el CENSE, el Servicio Nacional de la Mujer, también está trabajando fuertemente en poder capacitar, ¿cierto?, a las mujeres en aquellas actividades que les permiten autonomía económica, o sea, fortalecer sus activos económicos también. O sea, estamos enfrentando de alguna manera, ¿cierto?, o de una manera bastante sistemática esta diferencia, ¿no? Fundamentalmente porque lo que más afectamos es la vulnerabilidad, es la pobreza. Y la pobreza tiene una expresión infantil y tiene expresión de mujer. Y hoy día allí es donde tenemos prioritariamente puestas nuestras políticas públicas. ¿En qué otros ámbitos? Porque mencionabas también en esta diferencia en el ingreso, que obviamente puede estar relacionado también con los años de estudio entre un hombre y una mujer. ¿Cómo están enfocándose las políticas de igualdad desde el gobierno también para buscar que por el mismo trabajo una mujer gane lo mismo que un hombre? Que yo creo que es donde más duele, digamos, esta desigualdad, o es más obvia, ¿no? A ver, yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con un componente cultural muy fuerte, ¿no? Que sin duda se hace ya de un tiempo esta parte del esfuerzo serio, ¿no?, por ir cambiando estas estructuras mentales. Pero también tiene que ver con un esfuerzo parlamentario donde se deben y se estaban poniendo algunas iniciativas que permitieran, digamos, que esta discriminación no ocurriera. Entonces lo que nosotros hacemos es diseñar y establecer políticas de inclusión social que en general tienen componentes de igualdad en el sentido de que negar la discriminación, pero fundamentalmente la prioridad, si tú tienes recursos acotados, ¿cierto?, las prioridades van por el lado de la vulnerabilidad, y en el lado de la vulnerabilidad, ¿cierto?, tenemos, como te decía, el rostro de mujer. Hoy día un conjunto importante de políticas públicas, por ejemplo, del sistema de protección social, del subsistema Chile Crece Contigo, del sistema nacional de cuidado, etcétera, están poniendo énfasis en favorecer el rol de la mujer, ¿cierto?, prioritariamente, por sobre, digamos, hombres sí, digamos, están en la base, digamos, de la función que cumple, en este caso, el sistema de protección. ¿Qué otros datos llamativos hay en la CACEN que describan algo particular que está ocurriendo en nuestra región? Yo creo que aquí hay varios datos que son bien interesantes, ¿no? Pero lo que te señalaba al principio, cuando nosotros revisamos la distribución por decil de la población en nuestra región, nos damos cuenta que entre el segundo y el noveno decil está distribuida la población
en forma proporcional. No significa igualdad. Que los extremos son pequeños. Estamos hablando de porcentajes bastante menores, o sea, tenemos pocas personas que concentran una cantidad de recursos importante. Pocas, pero también tenemos pocas personas muy vulnerables en el primer decil. Eso por un lado. Por otro lado, porque tenemos el Gini que ha mejorado significativamente en relación al país y en relación al 2013. Y por otro lado, yo diría que también resulta importante que la distribución de los ingresos tiene, digamos, una curva muy suave desde el primer decil al noveno decil. Luego, claro, salta significativamente en el décimo decil. Pero en general, si tú te das cuenta, esta es una región socioeconómicamente homogénea, en general claro. Más homogénea, ¿cierto? Y uno lo ve porque de repente uno recorre las poblaciones y ve casas de repente más humildes, casas bastante más ostentosas, por alguna manera. Estamos como, sobre todo en los sectores más antiguos, como bien surtidos, no se notan esas cosas de repente tan extremas que de repente uno ve, salvo en el sector norte, porque fueron de alguna forma las primeras poblaciones creadas de mala forma, con mala planificación. Ahora se están creando las nuevas poblaciones integrando sectores de clase media, lo que le da una configuración distinta a otras ciudades de nuestro país, para qué decir la capital, donde la clasificación por estrato social parece marcado con límites, con fronteras, ¿no? Casi peaje pasar de un sector a otro. Acá se nota todavía esa integración y eso me imagino que es bueno, sobre todo a la hora de pensar en cómo buscar el desarrollo de la región y cómo integrarnos a los ciudadanos en conjunto, en políticas más que vayan en el sentido de crecer juntos y no focalizados o disgregados, ¿no? Y como la idea que tenemos en educación pública, es decir, que la educación gratuita también tiene ese fin. Y yo te diría que a propósito de lo que tú señalas, también ha sido significativo la reducción sustantiva de la tasa de hacinamiento. De un 5 a un 2%, digamos, en 2 años ha sido tremendamente significativo. Pero adicionalmente yo quería señalarte justo al anterior que resulta paradójico que también en el décimo decil tengamos pobreza multidimensional. ¿Ya? O sea, en el primer decil tenemos 40%, se entiende, ¿cierto? Sin embargo, en el decil más rico, cuando nosotros llegamos al noveno decil, estamos hablando de 1 millón de pesos promedio, ingreso autónomo, y nos saltamos a 2 millones en el décimo decil. Insisto, es un promedio, ¿cierto? Hay algunos que tienen más, otros que tienen menos. Sin embargo, lo que sí queremos decir es que un 3% de ese décimo decil también tiene pobreza multidimensional. O sea, yo diría una hipótesis. Estamos hablando, para aclararlo, en términos de educación, de participación, todos esos otros elementos que se miden de manera distinta al dinero, digamos. Exactamente. Entonces, probablemente algunos de esos hogares pueden tener un ingreso de 30 o 50 millones, ¿cierto? Pero el jefe de hogar o algún integrante del hogar no tiene octavo básico cumplido. Claro. Sabes que 12 años de escolaridad obligatoria y ahí hay variables que es la escolaridad. Entonces, claro, pueden ocurrir esos fenómenos, pero si tú te das cuenta, fíjate que la metodología, el enfoque multidimensional nos permite tener una radiografía mucho más sincera del perfil económico de nuestros hogares. Y económico y además social, psicosocial, porque eso influye, obviamente, esto de tener mucho dinero y poca educación o poca cultura o poca expectativa o poca preocupación por el entorno, etcétera, son factores que influyen finalmente en cómo se deben definir las políticas públicas. Oye, bueno, ya estamos en el tiempo, pero igual te quería preguntar, a propósito de estos avances, y que este es el CACEN 2015, obviamente, ¿cuáles son las expectativas para el que viene? Porque hay una notorio, por lo menos esta reducción de pobreza, hay factores importantes, porcentualmente hablando. ¿Qué perspectivas, qué idea tienen o cómo se está visualizando hacia dónde vamos? Bueno, la verdad es que nosotros como gobierno tenemos
grandes expectativas de que en general en esta región, a partir de las preocupaciones sectoriales, pero fundamentalmente del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas que la presidenta Bachelet, ¿cierto?, ha implementado en nuestra región, desde la perspectiva de la pobreza multidimensional, creemos que se van a afectar fuertemente, particularmente trabajo y vivienda, que eran dos de las dimensiones que siempre tuvimos altas tasas de pobreza, ¿no? Y hoy día ya están mejorando significativamente y creemos que esto va a continuar. Creemos también que esta región va a seguir siendo igual, va a seguir reduciendo las tasas de pobreza, porque además ha sido el comportamiento histórico en Chile, ¿cierto?, hacia la reducción, y lo importante es que sea esta más significativa. Entonces nosotros creemos que producto de las políticas que se han aplicado también sectorialmente y el funcionamiento del sistema de protección social, vamos a seguir mejorando nuestros indicadores. Bueno, ojalá que así sea por el bien de nuestra región. Así será. Te agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche nuevamente, ya eres de la casa. Muchas gracias a ustedes también. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.